Hablemos de Vesta, el asteroide Vesta. Cuando pensamos en cuerpos celestes importantes del sistema solar, es fácil que Vesta no esté entre los primeros de la lista. No brilla como Júpiter, no tiene anillos como Saturno, ni siquiera es un planeta enano como Ceres o Plutón. Pero la verdad es que este pequeño mundo que habita tranquilamente en el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter tiene una historia que podría redefinir lo que sabemos sobre la formación de los planetas rocosos. Vesta no es cualquier roca flotando por ahí. Es uno de los objetos más grandes del cinturón de asteroides. 530 kilómetros de diámetro. Y tiene algo especial, una superficie diferenciada, capas internas organizadas. Y ahora, gracias a nuevas observaciones, sabemos que tiene un núcleo más pequeño de lo que pensábamos. La misión Dawn de la NASA fue una de esas joyas silenciosas de la exploración espacial. No hizo tanto ruido como otras misiones, pero logró algo inédito: orbitar dos mundos distintos, Vesta y Ceres, usando un sistema de propulsión iónica innovador. Dawn llegó a Vesta en 2011 y pasó más de un año estudiando este mundo de cerca. Mapas topográficos, imágenes detalladas, análisis de gravedad. Todo eso fue reunido por las naves antes de continuar hacia su segundo destino. Durante años, los datos recolectados por Dawn han sido analizados por científicos que buscan entender la estructura interna de Vesta. ¿Y qué descubrieron? Que bajo su corteza rugosa y su manto parcialmente fundido se esconde un corazón metálico pequeño, más modesto de lo que se pensaba. Y eso, aunque suena poco, es un hallazgo enorme. Para entender por qué es tan importante saber qué hay dentro de Vesta, primero hay que retroceder unos 4.500 millones de años al caos polvoriento del sistema solar primitivo. En aquel tiempo no había planetas bien formados, solo un enorme disco de gas y polvo girando alrededor del joven Sol. Dentro de ese disco, pequeños granos se fueron pegando entre sí como migas húmedas de pan, hasta formar rocas más grandes y luego cuerpos cada vez más masivos. A estos primeros bloques planetarios se los conoce como planetesimales. Vesta es uno de ellos, un superviviente de esa era violenta. No llegó a convertirse en planeta, pero sí logró diferenciarse internamente. Formó una corteza, un manto y un núcleo metálico como los planetas rocosos, pero en miniatura. O al menos eso creíamos. Los modelos previos sugerían que Vesta, por haber tenido actividad geológica y una superficie basáltica, o sea, lava enfriada, debía albergar un núcleo de hierro y níquel relativamente grande. Pero las nuevas simulaciones realizadas a partir de los datos gravitatorios de la sonda Dawn revelan otra cosa. El núcleo es sorprendentemente pequeño. Tan pequeño, de hecho, que podría estar formado en gran parte por silicatos con algo de metal, y no por un corazón metálico denso como el de la Tierra. Esto cambia por completo nuestra imagen interna de este protoplaneta. ¿Y por qué importa esto? Porque Vesta es uno de los pocos planetas menores diferenciados que podemos estudiar con tanto detalle. Y si su núcleo es distinto al esperado, eso puede significar que nuestros modelos sobre cómo se formaron los planetas rocosos necesitan ajustes. Es decir, tal vez el camino hacia la formación planetaria no fue tan uniforme como pensábamos. Aunque hoy Vesta nos parezca una roca fría flotando en el cinturón de asteroides, en sus primeros millones de años fue un mundo intensamente activo. La clave de esa actividad fue el calor radioactivo especialmente generado por el isótopo aluminio 26, uno de los ingredientes más calientes, entre comillas, en el sistema solar primitivo. Ese calor fue suficiente para fundir parcialmente el interior de Vesta, permitiendo que los materiales más densos, como el hierro, migraran hacia el centro, mientras los silicatos más ligeros se quedaban cerca de la superficie. Este proceso es lo que llamamos diferenciación planetaria. Pero si el núcleo de Vesta es tan pequeño como ahora se propone, algo en esa historia necesita ser repensado. Una de las explicaciones que proponen es que, si bien Vesta sí se calentó, la fusión interna no fue completa.
Tal vez el calor inicial no alcanzó para derretir y reorganizar todos los materiales, o tal vez el planeta se formó lo suficientemente rápido como para que la convección en el manto distribuya el calor sin permitir un núcleo grande y metálico. Otra posibilidad es que el material del que se formó Vesta tuviera menos metales disponibles desde el comienzo. Es decir, que haya sido un cuerpo con un presupuesto metálico más bajo que otros planetesimales, que luego dieron lugar a planetas como la Tierra o Marte. Ambos escenarios apuntan a una misma idea. La historia de Vesta no es una versión en miniatura de la Tierra. Es una historia distinta, con matices propios, y eso lo vuelve aún más valioso. Quizás no lo sabías, pero algunos de los meteoritos que caen sobre la Tierra vienen de Vesta. Sí, así como lo lees. Se cree que una clase particular de meteoritos, conocidos como HED, jaguarditas, eucritas y diogenitas, son fragmentos desprendidos de Vesta debido a grandes impactos ocurridos hace millones de años. Estas rocas, que han sido halladas en diferentes partes del mundo, son como cápsulas del tiempo que nos permiten estudiar la composición de un mundo lejano sin tener que traer muestras directamente de él. ¿Y qué nos dicen estos meteoritos? Nos muestran que Vesta tiene una corteza rica en basaltos y piroxenos, es decir, minerales formados a altas temperaturas. Esto confirma que hubo actividad volcánica en su superficie y por lo tanto calor interno. Pero aquí viene lo interesante, la nueva estimación de un núcleo pequeño no contradice estos datos, sino que los pone en contexto. Sugiere que el calor existió, sí, pero que no toda la roca se fundió por completo, y que el hierro no alcanzó a formar un núcleo grande y puro como se creía. Vesta es, en muchos sentidos, el pariente fósil más accesible de los planetas rocosos. No tiene atmósfera, lo que preserva su superficie como una hoja milenaria de anotaciones geológicas. Y al ser tan pequeño, sus capas están más cerca entre sí, más fáciles de leer desde afuera, si se tienen los instrumentos adecuados. La sonda Dawn hizo justamente eso. Y con estos nuevos análisis, cada modelo de su interior se convierte en una hipótesis más afinada sobre cómo nace un planeta o por qué a veces no llega a serlo del todo. En un sistema solar lleno de gigantes, anillos brillantes, lunas volcánicas y mundos helados, Vesta podría parecer poca cosa. Una simple roca más en el cinturón de asteroides. Pero esa es la magia de la astronomía. A veces los cuerpos más modestos son los que más enseñan. El hallazgo de un núcleo inusualmente pequeño en Vesta reescribe parte de lo que pensábamos sobre la formación planetaria. Nos obliga a revisar modelos, a refinar simulaciones, a preguntarnos si cada planeta menor siguió un camino único, o si simplemente hay más diversidad de la que imaginábamos. Este tipo de descubrimiento no solo enriquece nuestro conocimiento técnico, también nos recuerda que el universo no es lineal ni predecible, que cada mundo tiene una historia propia, con sus quiebres, sus excepciones y sus matices. Lo fascinante de Vesta es que sin llegar a ser un planeta cumple muchos de los requisitos para haberlo sido. Tiene capas diferenciadas, tuvo volcanismo, tiene huellas de colisiones masivas y envía fragmentos, estos meteoritos, hasta nosotros. Es como una versión condensada de un planeta rocoso, una especie de hermano menor de la Tierra. Y ahora, saber que su núcleo es más chico de lo previsto le da aún más carácter, más personalidad científica. Nos recuerda que ser pequeño no significa ser simple y que incluso los mundos que no alcanzaron la categoría de planeta siguen hablando, si sabemos escuchar. La sonda Dawn dejó de operar en 2018, pero su legado sigue creciendo. Cada vez que un grupo de científicos revisa sus datos, aparece una nueva pista, una nueva historia. Esta vez fue el núcleo de Vesta. ¿Quién sabe qué será la próxima? Lo cierto es que bajo la superficie áspera de Vesta late una historia de calor, de formación frustrada, de evolución singular. Y esa historia contada desde cientos de millones de kilómetros de distancia nos conecta con los inicios de todo, con la pregunta de cómo los planetas y quizás la vida misma
empezaron a escribirse en el polvo del disco del sistema solar.